Vamos a compartir la palabra del Señor. Voy a tratar de ser bien pedagógico, mantenerme en los 45 minutos más o menos, para que se nos quede todo en la retina. Resulta que la última vez que yo estuve aquí con el tema de la vida de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, estuvimos viendo, ¿verdad?, el tema de la higuera estéril, de la mujer, ¿verdad?, que Jesús sana a una mujer, es encarado por los oponentes al cristianismo, y estuvimos hablando ahí, y yo compartí con ustedes, ya, algo que yo aprendí hace muchos años, de otros hermanos, que cuáles son las características de los milagros. Dijimos que milagro es la suspensión de la ley natural. No es un milagro una persona que lo choca un tren y sale nomás con unos raguñones y se rompe el coche y todo lo demás. La gente, dice, se salvó de milagro. O si se cae de un quinto piso, rebotó en una cafetería que tenía unas cositas con lona afuera para tomar café, y rebotó y luego cayó sentado arriba de un auto y se fue refalando y quedó parado sin ninguna magulladura. Y la gente dice, dice, fue un milagro que se salvara. El milagro hubiese sido que el tipo que se cae de un quinto piso quede flotando en el aire hasta que vengan los bomberos, ¿verdad? Y lo bajen y qué sé yo, etcétera. Pero a veces nosotros usamos mal las palabras. Milagros, según el diccionario, ya es una cosa que constituye una señal, es una cosa sobrenatural, inexplicable, qué sé yo, etcétera. Y es la suspensión de la ley natural. Por ejemplo, no es natural que un cuerpo en descomposición, alguien lo resucite y queda sano y caminando y en sus cabales y todo lo demás. Entonces hicimos una lista. Yo quiero leer algo que yo rescaté, ¿ya? Lo reescribí de a poco, lo traté de maquillarlo, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás, ¿ya? Y lo quiero compartir con ustedes como complemento de esa parte, y luego veremos dos porciones muy cortitas, ya, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Ya? ¿Ok? Pero eso lo veremos enseguida. Así que quiero ahí compartir pantalla con ustedes, ya, de un tema que me parece interesante. Como introducción quiero decir, y este es un complemento de la clase que hice la última vez, en mi clase de la vida de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, yo les he dicho que los milagros de Jesús, registrados en las Escrituras del Nuevo Testamento, tienen varias características que son fundamentales. Hablamos de eso ya en detalle, pero yo quiero ahora mencionarlos y hacer otros comentarios. Ya, ellos son que son instantáneos, que son visibles, que son completas, que son comprobables y que son irreversibles en cuanto a la enfermedad. Quiero explicar lo último, lo primero, instantáneo, que no necesita venir varias sesiones. Y me olvidé de poner también, ustedes pueden agregar otras cosas, fueron gratuitos. Jesús le ha dicho a los apóstoles, lo que recibiste de gracia, da de gracia, o sea, la gratuidad. Ya que se habla mucho ahora de la gratuidad en muchos sentidos, pero nunca nadie recibió alguna remuneración económica por todos los favores que hizo Jesús. O tú tenías la gente que sacar un número o pagar, o qué sé yo, por el estilo. No es como los hechiceros hoy día en el mundo, que tienen el hombre que ve en un cristal, qué sé yo, y todo lo demás, etc. Y no vamos a entrar en eso porque eso merece otra exposición. Pero instantáneos que eran así, visibles. Todo el mundo lo podía ver, no había nada oculto, no había nada que ocultar. Completos, no era que una persona quedó viendo, pero más o menos, no. Personas que eran ciegos de nacimiento, personas que eran mancos, que no tenían brazos, personas que tenían enfermedades que eran incurables, mortales, muertos, ya, que fueron resucitados. ¿Ya? Y eran comprobables, la gente podía comprobarlo, no era una cuestión que alguien decía nomás por tal o cual manera. Y es irreversible en cuanto a dos cosas. Número uno, que la persona no volvía después del milagro al estado que estaba antes, como Lázaro volvió al sepulcro y se siguió descomponiendo. No. Y si alguien no hacía el milagro en él, iba a seguir el proceso irreversible, ¿verdad? En el sentido de que se iba a descomponer hasta el final. Existen muchas características reveladoras de los milagros de Cristo,
que si aceptamos las descripciones de estos como son presentados en el Nuevo Testamento, les dan una aura de credibilidad. O sea, no estamos hablando aquí de un hechicero, no estamos hablando aquí de un curandero, de un chamán o de alguien que se las da, qué sé yo, de adivino y qué sé yo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de profetas falsos, el caso de Simón el mago, ¿se acuerdan? Que la gente los tenía convencidos pensando que él era un gran poder de Dios, pero cuando vio a Felipe las maravillas, andaba delante de él, andaba con él para todos lados, pero su corazón no era correcto. Y fíjense ustedes que ese era de origen judío, o sea, conocía las escrituras. Hay que tener mucho cuidado porque anda mucho farsante, mucho vendedor de ilusiones. Los argentinos dicen charlatanes de feria. Primero, las maravillas que Jesús hizo fueron sometidas a la percepción del sentido. ¿Ya? El agua que el Señor cambió en vino podía ser probada. Juan 2:9, cuando le pasan al maestresala, dice, uy, este vino está mejor que el que tomamos antes. Se supone que el vino bueno se daba al principio, y ya cuando estaban medio mareados se les ponía el vino más malito, ¿no? Más barato. Pero no fue el caso. Tomás pudo haber tocado las heridas en las manos y el costado del Señor resucitado, ¿se acuerdan? Señor, deja que meta mi mano en tu costado, ¿verdad? Y tus manos, mi dedo en tus manos, en los orificios. Y el Señor le llama la atención, ¿verdad? Bueno, Felipe y Tomás estaban unidos por la incredulidad. Algún día vamos a hablar de las características que tenían psicológicas, emocionales, culturales, qué sé yo, intelectuales de cada uno de los 12, para que entendamos de qué era. Y el Señor dice, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, nosotros. La oreja restaurada, amputada por Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro era de un espíritu era un hombre muy impetuoso, saca la espada que traía el siervo del sumo sacerdote y le da el guadañazo para cortarle la cabeza. El hombre se hace a un lado y le arranca la oreja, ¿verdad? Y podía ser vista, ¿verdad? Todos fueron testigos de eso. Las señales del ministerio de Jesús tuvieron la forma de demostraciones objetivas, no especulaciones subjetivas de la mente humana. La fe es objetiva, el objeto de la fe es la revelación de Dios, y la subjetiva es la fe del individuo en sus propios sentimientos. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? Dice que por fe y para fe. Por fe es la revelación, y para fe es la acción que mueve intelectualmente a las personas para que ellos intelectualmente acepten el objeto de esa fe. Por fe es la revelación y para fe para convencer y creer en la palabra revelada. No especulaciones subjetivas. No, yo creo que fui. A mí me pareció que. No, Señor. Segundo, los milagros de Cristo fueron ejecutados en la presencia de una gran variedad de testigos. ¿Ya? Y esto no debe pasar desapercibido, hermanos. Habían varones y mujeres educados con instrucción rabínica, gente sencilla sin escuela, amigos y enemigos, etc. Las maravillas fueron realizadas, porque era una maravilla en el sentido que la gente quedaba boquiabierta, atónitos, en las sinagogas, o sea, donde había gente escuelada, gente educada, con instrucción rabínica, etc. En las calles públicas, donde había toda clase de personas, durante los festivales importantes, las fiestas, etcétera, etcétera. De manera que no había manera de ocultarlo. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, es probable que algo así de 10,000 personas, porque se contaron solamente los hombres, no las mujeres y los niños, presenciaran el evento. Cuando Jesús le dicen los discípulos a Jesús que se alargaba un poco el discurso, en el contexto del sermón de la montaña, ¿se acuerdan? Perdón, de los 5,000, dice, Señor, despide a esta multitud, ¿verdad? Despide a esta multitud para que vayan y compren algo. Dice, Señor, dice, no vamos a encontrar a esta hora ya a nadie. Él dice, y necesitaríamos, qué sé yo, no sé, el salario de un año, y aún así no le podríamos dar comida a todos los demás. Y Jesús dice, bueno, ¿qué tenéis vosotros? Dice, que hay un muchacho que tiene 2 pesos, no sé, o 5 pesos, no me acuerdo, siempre me confundo, son 2, 5 algo.
bueno, unos pocos peces y unos pocos panes, y dice, pasádmelo, y él oró y se multiplicó, y ellos tenían 12 cestas que tenían ellos, donde llevaban ellos su picnic, sus cosas cuando andaban con Jesús, y le repartieron a todos, sentarlos en grupo, y todos se saciaron y sobraron 12 cestas. Pero Jesús aquí también usa una ironía, ¿no? Que es una figura retórica del lenguaje, la ironía. Entonces viene Jesús, le dice cuando dice, no, dice, van a ir a comprar, dice, dad de vosotros de comer. Después más tarde entendieron ellos que Jesús era el pan de vida. O sea, Jesús no solamente pudo satisfacer las necesidades físicas, sino también espirituales. Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo, no como nuestros padres que comieron el maná y murieron. Qué tremendo, ¿no? Repetidamente se dijo que los milagros fueron hechos en la presencia de grandes multitudes. Mateo 4:23, Marcos 3:7, Juan 5:8. Tercero, las señales de Cristo fueron independientes de cualquier causa secundaria. No estaban unidos a un plan político, a un plan estratégico de publicidad o un montaje que querían hacer algunos para engañar a la gente. Con esto queremos decir que no hay manera posible de explicar estos fenómenos por medio de algún fundamento naturalista. ¿Cuál es la razón, pues? Ningún tratamiento médico ni sugestión mental es suficiente para explicar cómo a un hombre congénitamente ciego se le pudo haber restaurado la vista. Le llaman al ciego le dice, ¿cómo te hizo? Escupió, bueno, me dijo, anda y ve, y se sigue viendo, dice, no, dice, pero bueno, siguen hablando y después le dice, fueron donde sus padres, oye, qué sé yo, etcétera, este es tu hijo, si este es nuestro hijo que nació ciego, ¿cómo ve ahora? No lo sé, edad tiene preguntarle a él. El temor, porque habían dicho en esa comunidad y en todo donde andaba Jesús por ahí, que el que creyera y confesara que Cristo era el Mesías y todo iba a ser expulsado de la sinagoga. Eso era la ruina social, económica, familiar y qué sé yo. Por eso después dice, porque habrá suegra contra nuera, el padre contra el hijo, el hermano contra el hermano, etcétera, etcétera. Por esa razón, porque le tenían temor a la gente. Edad tiene preguntarle a él y van donde el ciego. Oye, dinos cómo te abrió la letra. Bueno, ¿queréis vosotros también ser sus discípulos? No, nosotros somos discípulos de Moisés, pero no de este. Y siguen hablando. Dice, mira, da gloria a Dios, dice, porque dice que ese hombre es pecador, ¿cómo se le ocurre hacer tal cosa? Y el ciego le dice, nunca hemos escuchado que alguien abriera los ojos en Israel a alguien. El hombre era ciego, pero había estudiado, escuchaba el mensaje de la palabra de Dios y todo lo demás. Era un muchacho, un hombre quizás medianamente joven, ya, pero ciego de nacimiento, con lo que eso implica, ¿verdad? Pero había desarrollado todas sus capacidades de intelecto, aun si no tenía educación formal. No era cualquier persona y él empieza a discutir con ellos. Dice, da gloria a Dios, sabemos que ese hombre es pecador. ¿Y qué es lo que dice? No sé si es pecador. Porque sabemos, dice el ciego, yo lo aprendí de ustedes, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. ¿A qué se refiere el ciego con eso? A Jesucristo, pues. Si es pecador, no lo sé. Y que vosotros no sepáis que nadie de qué es lo que hace, más tremendo es. Una sola cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Ah, tú naciste del todo en pecado y lo echaron. Y después se encuentra con Jesús. Se dice, ¿tú sabes quién era el que? No sé, dice. No sé. Bueno, yo soy, y le adoró. Y seguramente se dio la vida por él. Tercero, las señales de Cristo fueron independientes de cualquier causa secundaria. No tenía que ver con política, no tenía que ver con condición social, intelectual, no tenía que ver con sexo, si eran hombres, si eran mujeres, si eran jóvenes, si eran niños. Jesús sanó a niños también. Con esto queremos decir que no hay manera posible de explicar estos fenómenos por medio de algún fundamento naturalista. ¿Ok? Ningún tratamiento médico, ni sugestión mental es suficiente para explicar cómo, ¿verdad? O un hombre muerto por 4 días pudo haber salido de su tumba, en el caso de Lázaro. Y se quedó adrede Jesús 3 días más y después vino. Dice, voy a despertarle. Bueno, y vino. Y sale la mujer, primero le sale Marta y después María.
Y las dos dicen la misma cosa: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: resucitará en el día postrero. Sí, sí, claro, dice, sí, sí. Entonces viene Jesús, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees tal cosa? Sí, le dice Marta. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cuarto, los milagros de Cristo produjeron resultados instantáneos y sus efectos fueron completos. No quedó medio tuerto, no quedó medio cojo, no quedó medio manco, sino que completo. El caso de Carlota Nondo, el caso de Lázaro, me quiero detener un poquito aquí. Después los demás intentaron matar a Lázaro. ¿Saben para qué? Para borrar las evidencias. ¿Saben ustedes que todos los criminales, los homicidas, matan a sus víctimas para que nadie se entere y al final los pillan igual? Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, quiere decir que Pedro tenía familia, tenía una esposa, ella se levantó y al instante comenzó a servirle. Lucas 4:39. Una mujer quien sufría de hemorragias continuas por 12 años. Había gastado toda la plata que usted se puede imaginar. Fue sanada por Cristo y enseguida la fuente de su sangre se secó. Marcos 5:29. Viene, aquí hay una cosa maravillosa. Fíjense que Jesús caminaba y los como los security, los guardias le protegían al Señor, que la gente no lo empujara, no lo hiriera con un cuchillo, alguna cosa que se yo lo rodeaban. Y de repente la mujer ya desesperada, muerta en vida, dice: si yo solamente tocara su manto, yo voy a ser sana. Y viene, ella lo toca, y viene el Señor, dice: alguien me tocó, Señor. ¿Cómo si aquí la multitud te atropella? ¿Cómo no te van a tocar? Que Señor no, dice: porque he sentido que salió poder de mí. Ay, ay, ay. Salió poder de mí. Y la mujer, al verse descubierta, se muestra delante del Señor y dice: tu fe te ha salvado. Hermanos, eso fue indestructible. Aunque Lázaro estaba enfermo de asteneo, y significa que débil en griego o frágil, antes de su muerte. ¿Se acuerdan? En Juan 11:1 le dicen: oye, tu amigo el Lázaro de Betania está muy enfermo, anda luego a ver qué pasa. Cuando el Señor le resucitó de la muerte, pudo salir de la tumba por su propia fuerza. Aunque tenía atadas las manos, y no digo atadas para no moverse, y los pies con vendas, para la putrefacción. Incluso sus hermanas le dicen: Señor, hiede, huele muy feo, hiede, ya está hediondo, hiede mucho, empezó el proceso de descomposición. Y así fue. Él resucitó no solamente a vida, sino a una vida vigorosa. Cambió el estado que él tenía anterior, antes de morir, que lo mató, y luego cuando ya estaba casi putrefacto, lo resucita. Quinto, no existe ni la más pequeña evidencia de que Cristo fallara alguna vez en su intento de obrar un milagro. ¿Cuántos milagreros hoy día hay en el mundo, verdad? Y fallan. Y son milagros misteriosos. Ellos creen que es un milagro cualquier cosa. No, señor. Sus enemigos nunca le acusaron de esto. El Nuevo Testamento clarifica que su índice de éxito siempre fue el 100%. ¿Qué les parece a ustedes? 100%. ¿Qué es lo que demanda Jesús de ustedes y de mí? El 100%. Le dice a uno: mira, a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos, al otro le dio 1. Siempre la gente cree que los que tienen más escuela, los que han estudiado más, qué sé yo, tienen más responsabilidades con Dios. No, señor. El Señor demanda el 100% de tu capacidad y oportunidad. No te escudes, hermano, en nada. No, que yo tenía que trabajar, no, que yo tenía que estar en la familia, no, que yo no tenía tiempo, no, que yo no estudié, no, yo nunca fui a la escuela. Falso. Todo lo que tú eres, Dios demanda el 100% de tu capacidad y oportunidad. ¿Saben ustedes que Dios es justo, bueno, misericordioso? Demanda el 5%, le dice, le da 5. Y cuando viene a pedir cuenta, el que le dio 5 le dijo: aquí está, Señor, mis 5 talentos, 5 talentos que me diste, gané otros 5.
¿Cuánto es 5 de 5 en porcentaje matemático? 100%, ¿no? Y el de 2 le dice, aquí están los dos que me diste, que si yo, y aquí están. ¿Cuánto es 2 de 2? 100%. Y el de 1, ay, señor, disculpa que tenía tanto trabajo, estaba preocupado, mira, aquí está lo que es tuyo, qué sé yo, y gracias. Y el señor le dice, por lo último, te voy a haber depositado en el banco y me habría ganado los intereses, ¿verdad? Dios demanda de nosotros el compromiso 100%. Cristo, su índice de éxito siempre fue el 100%. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Énfasis añadido, pueden leer 12:15. Algunos claman que Marco 8:22, etcétera, etcétera, es un ejemplo de que Cristo fue incapaz de efectuar una cura instantánea y completa de un hombre ciego. Cuando veo un poco y se ve a los como árboles. Sin embargo, ese no es el caso. Esto puede ser llamado un milagro de dos fases. El hombre va poco a poco, se va enderezando como el cojo que sanó Pedro. Cuando estaba sentado, dice, dame algo, qué sé yo, limosna o algo. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo es todo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cómo fue? Se movió al tiro, saltando, y que yo como no, empezó de a poco, 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 y luego andando con ellos y no los dejaba en ninguna parte, qué sé yo, etcétera, y todo lo demás, en fin. Y después ellos dicen, por la fe puesta en Jesús, ese hombre fue salvado, no por los hombres. Nunca los hombres reclamaron una posesión especial de parte de ellos para sanar. Sexto, los milagros de Cristo siempre fueron caracterizados por una dignidad majestuosa. Nunca olieron a cosas extrañas. Además, constantemente mostraron un motivo digno. No era estrafalario, no era espectacular, no era farandulero. Nunca fueron realizados para satisfacer la necesidad del Señor, directa o indirectamente, con dinero o lo que fuera. En cambio, siempre fueron realizados por el interés fundamental de otros. Esa es una diferencia muy grande con los que ofrecen milagros hoy día. Contraste esto, por ejemplo, a la leyenda católica antigua del Santo Eloy, de quien se dice que era una ocasión estaba errando un caballo que no quería quedarse quieto. Para evitar el problema, él simplemente le sacó la pierna, erró la pata y le restauró el miembro, sin que el caballo empeorara a causa del procedimiento. Por eso Eloy llegó a ser el santo patrón de los herreros. Qué cosa, ¿no? Parece una cosa absurda y ridícula. Y lo es. Séptimo, las señales de Jesús no fueron negadas por sus contemporáneos o por otros por mucho tiempo después del primer siglo. Por ejemplo, los fariseos, quienes fueron evidentemente enemigos de Cristo, reconocieron que él expulsaba demonios. Sin embargo, ellos racionalizaron y sugirieron que estas acciones eran hechas por el poder del príncipe de los demonios. ¿Se acuerdan? Mateo 12:24. Sin poder negar lo que era evidente, entonces atribuyeron a otra fuente, y bueno, Jesús contesta ahí todo lo que ustedes conocen, aunque ese argumento fue destruido cuando el Señor señaló que si tal era el caso, Satanás estaría realmente dividido contra sí mismo. Nota el testimonio frustrado de los principales sacerdotes y fariseos en Juan 11:47. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchos señales. ¿Qué les parece? Finalmente, podemos notar que en ningún momento encontramos a un discípulo de Jesucristo que desertara y luego hiciera una exposición de la falsificación involucrada en los milagros del Salvador. Judas, quien traicionó al Señor porque le gustaba el dinero, tenía toda la oportunidad para hacerlo. Él estaba en el círculo íntimo de los discípulos, ¿verdad? Incluso como el tesorero del grupo de los apóstoles de Cristo. Juan 12:6. Seguramente por un espacio de 3 años y medio, si Cristo estaba perpetrando un engaño, Judas lo sabría. Y él podría haber provisto tal información a las autoridades judías, pero no lo hizo. De hecho, como es bien conocido, devolvió las piezas de plata y confesó: yo he pecado entregando sangre inocente. Haya a ti, haz lo que quieras. ¿Es este el testimonio de una persona al borde del suicidio concerniente a alguno conocido como un charlatán? Absolutamente no.
¿Es el registro histórico fidedigno? Ya que no estuvimos presentes el principio del primer siglo para ver realmente los milagros de Jesús. Es obvio que dependemos de los registros históricos para nuestra fe en su validez. Podemos confiar en el testimonio de aquellos que afirmaron que habían visto los milagros de Cristo. Vamos a considerar la credibilidad de los 4 escritores de los relatos del Evangelio. 2 de estos, Mateo y Juan, eran apóstoles de Cristo, que estuvieron con él casi cada día por 3 años y medio aproximadamente. Ellos fueron testigos oculares de los hechos del Señor. Marcos, quien escribió como un protegido de Pedro, probablemente registró el testimonio de ese inminente apóstol y posiblemente también escribió de algún conocimiento de primera mano. Finalmente Lucas, conocido como un historiador excelente, ¿se acuerdan? Investigó con diligencia todas las cosas de su origen. Era de profesión médico, entonces tenía mente analítica. Aparte de las suposiciones de la parcialidad escéptica de los que no creían, no existe razón para cuestionar estas constancias. Estos hombres declararon firme y armoniosamente que Jesús de Nazaret ejecutó numerosos milagros y hacía auténtico su afirmación de ser el Hijo de Dios. Juan 30, 30, 31. Y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Si sus narraciones deben ser rechazadas, ¿sobre qué fundamento debe ser hecho? Existen solo pocas posibilidades. ¿Fueron estos hombres sinceros e inteligentes que simplemente ignoraban los hechos reales? ¿Fueron ingenuos, engañados, incapaces de juzgar los eventos que observaron? ¿O fueron charlatanes deshonestos, deseosos de perpetrar una decepción? En realidad, ninguna de estas teorías armonizan con la evidencia, y la evidencia es lo único importante. ¿Cuáles son los hechos? Uno no puede sostener que ellos estaban mal informados de las circunstancias del primer siglo. Ellos estuvieron allí, entonces ellos estaban en una mejor posición que los críticos infieles modernos, los cuales están separados de la escena por milenios, como para evaluar esta situación. No tienen derecho a hacerlo. No existe justificación para sugerir que ellos eran histéricos y no fiables como historiadores. A registrar estos eventos extraordinarios, los cuales fueron vistos personalmente por ellos, escribieron con una tranquilidad y un comportamiento imparcial que desafía completamente cualquier explicación. Tercero, sus documentos son precisos en detalles históricos innumerables. Ya que estos son en muchas maneras variados, ¿por qué se debería suponer que son incorrectos en sus narraciones acerca de las señales de Jesús? Cuarto, el hecho de que los escritores del Evangelio sean tan armoniosos en sus testimonios acerca de los milagros del Señor sostiene la fidelidad de sus relatos. Nota de Efraín Pérez: aunque las narraciones del Evangelio a veces se complementan el uno al otro, nunca se contradicen. ¿Se acuerdan que yo he dicho? Son complementarios. Y ahí viene la armonía de los evangelios. Un relato que está en los 3 evangelios los ponen en orden y van a tener la foto completa. 5. Sus escritos indican una honradez escrupulosa que hace a los relatos extremadamente creíbles. Por ejemplo, Mateo, ¿no es cierto?, con candor incriminatorio, declaró que cuando el Señor fue arrestado, todos los discípulos, incluyéndose a Mateo también, dejándole, huyeron. Eso no lo hace uno comprometido, pero sí la sinceridad y la honradez, ¿verdad? Y el relato, digamos, escrupuloso de lo que era. La integridad de los escritores, número 6, del Evangelio, es mostrada por el hecho de que estuvieron listos a sufrir las consecuencias de su testimonio. Eso también es gravísimo y fuerte. No tenían nada que ganar y mucho que perder desde un punto de vista físico-material al insistir que Jesús hizo milagros genuinos. Ellos sufrieron el odio de sus contemporáneos. Fueron sujetos a torturas e incluso a muerte. No simplemente por una creencia llevada emocionalmente, sino por su testimonio acerca de los milagros que presenciaron personalmente, aunque nunca se retractaron. Este nivel de dedicación expresa la prueba más alta de autenticidad. Hermanos, cuando todos los hechos son vistos y cuando estos son analizados con una objetividad honesta, la conclusión es clara. Jesús realmente hizo milagros y por ende fue quien clamó ser el Mesías, el Hijo de Dios.
Ok, voy a salir de aquí ahora. Vamos entonces a ir a donde nos lleva el estudio, ¿vale? Entonces, o si quieren hacer un comentario mejor de esto como complementario, y dejo el otro para la próxima semana porque no voy a alcanzar a explicar exactamente lo que tengo que compartir con ustedes hoy día sobre a qué es semejante, ya, tres cosas. Quiero citarlo, ¿ya? Y con eso podemos conversar 5 minutos si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿vale? Mire, quiero por favor, voy a sacar esto de aquí de la pantalla, ¿vale? De la cosa para que entremos, se ha detenido la función de compartir pantalla, ok. Perfecto. Ahí estamos todos, nos ven un poco ahora. Miren, les voy a llamar la atención. Quiero que vayan al capítulo 13 de Lucas, ¿ya? Y vamos a leer el verso 18 y verso 20. Quiero plantearles una inquietud. Y de ahí podemos seguir conversando de lo que estábamos conversando antes acerca de los milagros, ¿vale? Que era lo que vimos la semana pasada y me costó bastante, porque lo tenía ahí archivado de años, ¿ya? Y siempre he dicho lo mismo, ¿no? Las características de los milagros. Tengo que poner la gratuidad también, no eran gratis. Ahora no, los milagreros primero pasan el platillo como 4 o 5 veces y después se ponen a hacer milagros. Y la señora María, que ve la suerte, que sé yo, también hace lo mismo. Y hay que sacar número, el número vale 10.000 pesos o lo que sea. Bueno, en el versículo 18 de Lucas 13, 18, capítulo 13 de Lucas, verso 18, dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Fíjense el verso 19, el verso 20, dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Quiere decir que semejante es una comparación. ¿A qué compararé? Es una analogía, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, tenemos que ponerlo a Cristo, enseñando a los judíos en su ministerio. Y recordemos siempre que el reino de Dios es el dominio y la autoridad de Cristo. ¿Ok? El reino de Dios es el dominio y la autoridad de Cristo. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana cuando me toque la vida y los tiempos de la vida ya de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Muy bien. Fíjense ustedes que pongan a prueba todos los milagros de la Biblia. Pongan esas 5 cosas. Si no responden a la evidencia de los ejemplos que tenemos de hombres de Dios, dirigidos por Dios, y en especial a nuestro Señor Jesucristo, a ver si los hombres que dicen ahora que hacen milagros lo hacen igual. Una vez había un señor predicando de que creía en milagros, o sea, que tenían poderes para hacer milagros y qué sé yo, etcétera, y todo, ¿no? Ya dice, no, yo doy testimonio que el Señor me sanó y qué sé yo, etcétera. Solamente que me queda un dolorcito por aquí, no, que sé yo, de espalda. Pero el Señor no hace esas cosas. El Señor es infalible, 100%. 100%. Los demás son simplemente charlatanes. No le hagan caso. No le hagan caso. Y los milagros, dice Pablo en Corinto. Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Eso se refiere a la iglesia. Pero cuando ya fui grande y maduro, ya dejé las cosas que eran de niño. La iglesia primitiva, claro, mientras tenían los apóstoles vivos, ¿ya? Y tenían el poder del Señor, podían hacer milagros y señales. Pero el Espíritu Santo no era para perfección de los hombres. Escuchen bien lo que voy a decir. No era para perfeccionarlos a ellos como apóstoles. O sea, perdón, como personas que eran apóstoles, enviados, apóstolos, los enviados, sino que su mensaje tenía el sello divino. Y ese era infalible. Pero no el carácter moral y espiritual de cada uno de ellos. ¿Me entienden? La gente cree que la persona que recibe el Espíritu Santo ya es una persona superior a los demás o qué sé yo, está infalible. No, señor. No hay infalibilidad en los hombres. Dios es infalible. Cristo es infalible. El Espíritu Santo es infalible. Los hombres no. Así que hay mucha gente que por la emoción, bueno, por 3 cosas, ¿verdad? Primero, por la ignorancia. Ignore del latín que no sabe. Segundo, superstición, los cuentos de vieja, lo que cuenta el viento, los brujos y qué sé yo, y la traición y la machapama y qué sé yo, y que, etcétera, etcétera. Y el paganismo, las religiones falsas.
todo lo que existe en el mundo, teosofías y todo lo que ustedes quieran. Yo el otro día estaba predicando un sermón, ya, que el mensaje que prediqué el domingo en Colosenses, perdón, en Quintero, la Iglesia de Cristo en Quintero, que yo voy cada segundo domingo a Quintero, me invitan los hermanos a predicar, ¿ya? Y voy ahí y prediqué un mensaje que se encuentra en Colosenses, y el título es Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y ahí habla de 6, 7 cosas, qué sé yo, que son 12 cosas que son súper interesantes. Sean llenos de conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, andar digno como el Señor, agradándole en todo, llevando fruto de tu buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con el poder de la palabra, conforme a la potencia de su gloria, para paciencia y longanimidad, con gozo, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 12 cosas. Y eso nos va a hacer aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos queridos, y yo mencionaba a los hermanos ahí, ¿ya? Y un hermano me llamó y dije, ¿de dónde sacó esa frase usted, hermano? No, había un libro por ahí que circulaba de un señor que yo no estaba de acuerdo con él. Había unas cosas estaba de acuerdo, otras cosas no, y la mayoría no estaba de acuerdo, porque también era premilenialista, estaba muy confundido el hombre. Pero él le puso el libro, el título me gustó que le puso el hombre, ¿ya? Él es de habla hispana, ¿ya? Y le puso el nombre del libro, dice, sin Jesucristo todo es carroña. Sin Jesucristo todo es carroña. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento, dice el libro de Efesios. Y ahí nosotros nos tenemos que agarrar, comernos el libro, agarrarnos ahí de la sana doctrina, de la verdad, y enseñar a todos los demás, con paciencia, claro. Siempre el Señor está abriendo puertas, qué sé yo, hablar a la gente con cariño. Hay gente muy buena, como decía el hermano Juan el otro día, en todos estos movimientos religiosos que hay en el mundo, dentro de la cristiandad, entre comillas. ¿Ya? Que hay gente buena, pero que están buenamente equivocados. Y hay corazones sencillos y buenos. ¿Sí? Y tenemos el testimonio de que muchos han salido de ahí y se han dicho cristianos. ¿Ya? Así que tenemos que afirmarnos ahí. Y yo siempre les digo a los hermanos que el catolicismo, ya, el protestantismo, el islamismo, y las teosofías y religión y todo lo que existe en el mundo son el resultado de la historia humana, pero no de la revelación de Dios. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Digamos religiosamente. Y ahora el modernismo, todo está bien, está todo bien. Se casan hombre con hombre, mujer con mujer, está todo bien. No importa. ¿Eh? El aborto sin ninguna restricción está bien, no hay problema. O sea, pusieron a Dios, lo escondieron, aunque lo pongan sepultado bajo 7 toneladas de concreto y todo lo demás, eso no va a negar el testimonio de Dios en las Escrituras. Y los que se rebelaron en contra del Señor van a sufrir las consecuencias. Y así ha pasado con la historia humana. El otro día me decía uno, ¿y qué piensan ustedes de la guerra de Ucrania? Nada nuevo bajo el sol. Lo que es hoy ya fue. Lean ustedes la Biblia. Reinas matando a toda la descendencia. Esa Talía los mató a todos. Otro rey mató a 10.000 sacerdotes, los degolló a todos. Los hijos de David se luchaban el reino. A uno murió en batalla, el otro se levantaron, los mataban. Tremendo, tremendo. Y guerras y alianza con Babilonia, Siria, Egipto. Abuelita, no me digan nada ustedes. Europa. Así es que, hermanitos, tranquilos. Estamos bien. Es como el himno dice, estoy bien con mi Dios. Es un himno muy hermoso. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su fina atención.